Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos aquí en Jacareí, São Paulo, Brasil. Muito boa noite, amados amigos e irmãos reunidos aqui em Jacareí, São Paulo, Brasil. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino para compartilhar alguns momentos de companheirismo ao redor do programa divino correspondiente a este tiempo final. correspondente a este tempo final. Para lo cual quiero leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 11, Para o qual quero ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, versos 9 en adelante, do verso 9 em diante, donde nos dice: onde nos diz: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria, del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de David, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Assíria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Sinar, e de Amate, e das ilhas do mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. E levantará um pendão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os quatro confins da terra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá más envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. E despegar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab le servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. E o Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e moverá a sua mão contra o rio com a força do seu vento, e ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, que qualquer atravessará com sapatos. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. E haverá caminho plano para os resíduos do seu povo que restarem da Síria, como sucedeu a Israel no dia em que subiu da terra do Egito.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra y nos abra su palabra e abra-nos a sua palavra y nos abra el entendimiento e abra-nos o entendimento para comprenderla para compreendê-la en esta noche. nesta noite. En el nombre eterno No nome eterno del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Amén y amén. Amém e amém. Nuestro tema para esta noche es O nosso tema para esta noite caminando con Dios, é Caminhando com Deus, agarrados de su mano. agarrados em sua mão. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar-se, quem não ter a vontade. Toda persona desea caminar con Dios, Toda pessoa deseja caminhar com Deus, bien agarrado de la mano de Dios. bem agarrado na mão de Deus. Y para esto, E para isto, todos queremos conocer todos queremos conhecer el camino de Dios, o caminho de Deus. porque Dios Porque Deus tiene un camino tem um caminho por donde todo su pueblo por onde todo o seu povo tiene que caminar. tem que caminhar. Dios ha prometido Deus prometeu que abrirá camino que abrirá caminho para su pueblo. para seu povo. En diferentes escrituras, Em diversas escrituras, Dios nos habla Deus nos fala que habrá camino que haverá caminho para su pueblo. para o seu povo. En Isaías capítulo 35 Em Isaías, no capítulo 35, también nos habla, também nos fala, Dios por medio del profeta Isaías, Deus através do profeta Isaías, y nos dice de la siguiente manera, e nos diz da seguinte maneira, en el verso 8 no verso 8 de este capítulo 35 de Isaías, deste capítulo 35 de Isaías, el cual es bueno leer o qual é bom ler para tener un cuadro más claro para ter um quadro mais claro y saber e saber cómo caminar con Dios como caminhar com Deus en el tiempo que nos toca vivir. no tempo que nos corresponde viver. Dice Diz en el capítulo 35 no capítulo 35 de Isaías, de Isaías, verso 8 en adelante, do verso 8 em diante, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que el camino estará, sino que él mismo estará con ellos, o sea Dios, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos não errarão. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Ali não haverá leão nem animal feroz, subirá ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y con gozo perpetuo será, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. E os resgatados de Jeová voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Estos dos pasajes que hemos leído Estas duas passagens que lemos nos hablan del reino mesiánico nos falam do reino messiânico, del Hijo de David, do filho de Davi, del Mesías príncipe do Messias príncipe, que gobernará que governará sobre el pueblo hebreo sobre o povo hebreu y sobre todas las e naciones. sobre todas as nações. Él se sentará sobre el trono de David, Ele se sentará sobre o trono de porque Davi, él es el heredero porque ele é o herdeiro al trono de David ao trono de Davi y gobernará e governará sobre la tierra sobre a terra y traerá paz a la tierra, e trará paz à terra, gozo alegria y amor e amor para los seres humanos para os seres humanos y prosperidad e prosperidade en lo espiritual espiritual y en lo material e también. também material. Por eso la escritura dice Por isso a Escritura diz que en aquel día que naquele dia Jehová será uno Jeová será um y uno su e nombre. um o seu nome. Cuando hablamos de Jehová Quando falamos de Jeová, en el Antiguo Testamento,
no Antigo Testamento, encontramos encontramos las 4 letras as 4 letras consonantes consoantes que le fueron dadas al profeta Moisés, que foram dadas ao profeta Moisés, las cuales as quais son el nombre de Dios são o nome de Deus, que le fue dado al profeta Moisés, foi dado ao profeta Moisés, las cuales son as quais são la Y, J, Y, JY, H, H, W, W, H. H. Estas letras Estas letras, en diferentes idiomas em diversos idiomas, pueden tener podem ter una pequeña variación. uma pequena variação, Esto es isto é, de acuerdo a la traducción de acordo à tradução, en diferentes países. em diversos países. Por ejemplo, Por exemplo, si usted le pide se você pede en Rusia, na en el Rússia, idioma ruso, no idioma russo, que le den estas 4 letras, que lhe deem essas 4 letras, pues la pronunciación pois então a va a pronúncia sonar diferente vai soar a como usted la escucha en español. como você a ouve em espanhol. Pero Dios, Mas Deus, cuando estuvo hablando con Moisés quando esteve falando com Moisés y enviando a Moisés para la liberación del pueblo hebreo, e enviando Moisés para a liberação do povo hebreu, Moisés quiso saber el nombre Moisés quis saber o nome del ángel de Jehová, do anjo de Jeová, del Dios de Abraham, do Deus de Abraão, de Isaac y de Jacob, de Isaac e de Jacó. porque el nombre Porque o nome del Dios de Abraham y de Jacob, do Deus de Abraão e de Jacó, el mismo pueblo hebreo, o próprio povo hebreu no lo sabía. não sabia. Y ahora E agora, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que es el mismo Jehová, que é o mesmo Jeová, en su cuerpo angelical, em seu corpo angelical, en su cuerpo de la sexta em dimensión, seu corpo da sexta dimensão, le da el nombre dá o nome en estas 4 letras. nessas 4 letras. Ahora la pronunciación Agora, a pronúncia que le dio allí a Moisés, que deu lá a Moisés, Moisés la escuchó Moisés y escutou supo cuál era ese nombre. e soube qual era esse nome. Ahora encontramos Agora encontramos que ese nombre este nome es muy é importante muito importante en el programa no divino, programa divino, porque es el nombre porque é o nome del Dios de Abraham, do Deus de Abraão, de Isaac de Isaac y de Jacob. e de Jacó. Y ahora E agora hemos visto temos visto que ese nombre lo tiene que este nome, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, que le o apareció al profeta o Moisés. qual apareceu ao profeta Moisés. Por eso Dios dice Por isso Deus disse en el Éxodo, no Êxodo, capítulo 23, no capítulo 23, verso 20 en adelante, verso 20 al 23, do verso 20 ao 23, dice: diz: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Eis que eu envio anjo diante de ti para que te guarde deste caminho. En el camino No caminho por el cual el pueblo hebreo pelo qual o povo hebreu tenía que caminar tinha que caminhar rumbo a la tierra prometida. rumo à terra prometida. Eso es en cuanto al camino literal. Isso é quanto ao caminho literal. En cuanto al camino espiritual, Quanto ao caminho espiritual, era nada menos era nada menos que el camino de Dios que o caminho de Deus en la dispensación de la ley, na dispensação da con lei, el mensaje de la ley, com a mensagem da lei, bajo el liderazgo sob a liderança del profeta Moisés. do profeta Moisés. Y luego ese liderazgo E a seguir essa liderança, pasó a Josué passou a Josué para entrar a la tierra prometida. para entrar à terra prometida. Ahora este ángel Agora esse anjo estaba guiando estava guiando al pueblo hebreo ao povo hebreu por medio del profeta Moisés, através do profeta Moisés, porque no hará nada del Señor Jehová porque não fará nada sin que antes revele sus secretos sem que antes revele seus a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. capítulo 3, verso 7. Y ahora E agora, Dios envía a su ángel Deus envia seu anjo para guiar al pueblo. para guiar o povo, O sea que el pueblo de ou Dios seja, que o povo de Deus siempre es guiado sempre é guiado desde otra dimensión desde outra dimensão por el ángel de Jehová, pelo anjo de Jeová, que es el mismo Dios o próprio Deus en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico. Por eso fue que le dijo a Moisés: Por isso foi que disse a Moisés:
yo soy eu sou el Dios de tu padre. o Deus do O teu sea, el pai, Dios de Abraham, el padre de Moisés. o Deus de Abraão, o pai, Y el Dios de Abraham, e o Deus de Abraão, el Dios de Isaac o Deus de Isaac, y el Dios de e Jacob. o Deus de Jacó. Y era el ángel de Jehová. E era o anjo de Jeová. No es que hay dos dioses. Não é que há dois deuses, Uno el ángel de Jehová um anjo de Jeová y otro Dios. e o outro Deus. No. Não. Es el mismo Dios É o mesmo Deus manifestado manifestado en su cuerpo teofánico em seu corpo de la teofánico sexta dimensión, na sexta dimensão, que es un cuerpo parecido a nuestro que é cuerpo, um corpo parecido com o nosso corpo, pero de otra dimensión, que é de outra, de la sexta dimensión. da sexta dimensão. Son 7 São dimensiones. 7 dimensões. Las primeras son As primeiras são luz, luz, tiempo tempo y materia. e matéria. En esas dimensiones E nessas dimensões existimos nosotros nós existimos en estos cuerpos mortales. nesses corpos mortais. La cuarta dimensión A quarta dimensão es la dimensión de las ondas, é a dimensão das ondas, que ya la ciencia la descubrió que a ciência já descobriu y la está usando. e a está Y usando. por eso E por isso pueden tener transmisiones de radio podem ter transmissões de rádio y de televisión. e de televisão. Y pueden transportar E podem transportar a través de esa dimensión através dessa dimensão la voz a voz y las e imágenes. as imagens. Y buscarán también E também procurarão transportar el cuerpo transportar o corpo para ser un medio para ser um meio de transportación de transporte más rápido. mais rápido. Si lo llega a descubrir, ¿cómo hacerlo? Como fazer? Ya no vamos a necesitar los autos Não necessitaremos ni los aviones, nem de aviões, pero lo lograrán. mas o conseguirão. Se lo permitirá Dios, Deus o permitirá, porque Dios es el dueño porque Deus é o de dono todas esas de dimensiones. todas essas dimensões. En esas dimensiones E nessas dimensões, hay muchos misterios nelas há muitos que el ser humano mistérios todavía no ha que descubierto. o ser humano todavía não descobriu. También tenemos Também temos la quinta dimensión. a quinta dimensão. Esa dimensión Essa dimensão, nadie la quiere. ninguém a quer. Esa dimensión Essa dimensão fue creada por Dios foi criada por Deus para el diablo para o diabo y sus e ángeles. para seus anjos. Le llamamos A chamamos el infierno, de inferno, donde van onde vão las as personas pessoas sin salvación, sem salvação, las as personas pessoas que no han sido redimidos que não foram redimidas por la sangre pelo sangue de la expiación da expiação, del sacrificio divino sacrifício divino que fue efectuado foi efetuado por Jesucristo por Jesus en la cruz del Calvario. do Calvário. Todos los sacrificios que el pueblo hebreo realizaba Todos os sacrifícios que o povo hebreu realizava eran tipo y figura eram tipo e modelo de un sacrificio perfecto sacrifício perfeito que realizaría que realizaria un hombre homem en este planeta Tierra, neste planeta Terra. y ese hombre Este homem sería seria el Mesías en su primera na venida. sua primeira vinda. Encontramos en las profecías mesiánicas Encontramos nas profecias messiânicas las profecías que hablan de la venida del Mesías. falam da vinda do Messias. En esas profecías Nestas profecias encontramos encontramos algunas veces algumas vezes las dos as duas partes de la venida del Señor partes da vinda do Senhor, como si fuera una sola. como se fosse somente uma. Pero la venida del Señor Mas a vinda do Senhor, tiene dos partes muy importantes. duas partes muito Su primera venida a sua primeira vinda, como Cordero de Dios cordeiro para quitar el pecado del do mundo, pecado do mundo, la cual se cumplió a qual cumpriu-se en aquel joven aquele jovem de la tierra de Israel da terra de Israel, llamado Jesús. chamado Jesus. Con todo el poder que él tenía, Com todo o poder que ele tinha, ustedes pueden ver vocês podem ver que él no quiso evitar que ele não quis que lo mataran. evitar que o matassem. Él podía evitar que lo mataran. Ele podia evitar que o Y él dijo, Ele disse, nadie me quita la vida, ninguém me tira a vida. yo la pongo Eu a por mí mismo mim mesmo para volverla a para tomar. voltar a tomá-la. El diablo O diabo le ofreció a él los reinos del mundo. ofereceu-lhe os reinos do mundo. O sea que le ofreció Ou seja, que ofereceu-lhe el reino de los o gentiles, reino dos gentios, que es el imperio que é o império que estaba en los días de Jesús, que estava en la etapa dias de Jesus na de las piedras de hierro, pernas de que era el imperio romano. era o império romano. Ese fue el imperio Este foi o império que el diablo le ofreció a Jesús. que o diabo ofereceu a Jesus. Y Jesús E Jesus hubiera sido colocado teria sido colocado como el emperador como o imperador de aquel tiempo naquele tempo del reino romano. do reino romano. El diablo le ofreció ese reino. O diabo ofereceu-lhe esse
y siendo inmortal Jesús, e sendo Jesus imortal, el reino o reino de los gentiles, en la etapa de las piernas de hierro, na etapa das pernas de ferro hubiera continuado teria continuado y continuaría e continuaria por el reino milenial y por toda la eternidad. e eternamente. Ahora, Agora, miren lo que le exigió el diablo a Jesús. vejam que o diabo exigiu de Jesus. Le dijo Disse-lhe que si postrado que se prostrado lo adoraba, o adorasse, le daría todos los reinos del mundo. todos os reinos do mundo. El diablo ahí O diabo aí quiere asegurar quis assegurar su vida a sua vida para toda la eternidad por toda a eternidade. y quiere también E também quis asegurar assegurar que la religión que a religião del reino mesiánico do reino messiânico para el milenio no milênio y para toda la eternidad eternamente es una religión satánica. fosse uma religião Porque si él exige que se ele exigiu que el mismo Jesús o próprio Jesus tenía que adorarlo, tinha que adorá-lo, toda la humanidad toda a humanidade tenía que adorar teria que adorar al diablo, ao diabo, al cual Jesús ao qual Jesus tenía que adorar si aceptaba la proposición del diablo. a proposta do diabo. O sea que el diablo Ou seja, que o diabo estaba ofreciendo algo estava oferecendo algo para sacar todas las ventajas. para tirar todas as vantagens. El diablo O diabo nunca ha querido morir, nunca quis morrer, pero la Biblia dice mas a Bíblia diz que va a ser echado en el lago de vai fuego, ser lançado no lago, va a ser destruido. será destruído. Y él quiere evitar eso. E ele quer evitar isso. Y le ofreció a Jesús E ofereceu a Jesus los reinos de este mundo. os reinos desse Le ofreció a Jesús ofereceu a Jesus el reino de los os gentiles, reinos gentios, de esa estatua que vio el rey Nabucodonosor, da estátua que o rei Nabucodonosor viu, el cual se encontraba o qual encontrava-se en la cuarta etapa, na quarta etapa, las piernas de hierro, das pernas de ferro, y después que cayó el imperio romano, depois que o Império Romano caiu, el imperio o Império de los gentiles dos gentios pasó passou a la etapa de los pies de hierro de barro cocido. a etapa dos pés de ferro e de barro cocido. Y estamos en el fin del tiempo, Estamos no fim do tempo, en la etapa de los pies de hierro de barro cocido, etapa dos pés de ferro e de barro del cocido, reino de los gentiles. reinos gentios. Pero pronto, Mas breve, el reino o reino y los reinos de este mundo os reinos desse pasarán a ser passarão a ser los reinos os reinos del Mesías, do Messias, para ser establecido para ser estabelecido el reino milenial o reino milenial del Mesías. do Messias. En Apocalipsis, No Apocalipse, capítulo 11, capítulo 11, verso 15, verso 15, en adelante, em diante, nos dice nos diz algo relacionado algo relacionado a este cambio de reinos. a esta mudança de reinos. Dice, Diz, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. e tocou o sétimo anjo sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Podemos ver Podemos ver ese ciclo divino este ciclo divino en donde los reinos del mundo em que os reinos do mundo vendrán a ser serão del Mesías. do Messias. No los quiso aceptar Não quis aceitar 2000 años atrás, há 2000 anos atrás, cuando el diablo se los ofreció. quando foi oferecido pelo diabo. Él sabía Ele sabia que él los recibiría, que ele os receberia, todos los reinos, receberia todos os reinos en el tiempo final. no tempo final. Y él tenía que hacer la obra de redención Tinha que fazer a obra da redenção y cumplir todos aquellos sacrificios que el pueblo hebreo ofrecía, e cumprir todos aqueles sacrifícios que o povo hebreu oferecia, los cuales son tipo y figura os quais são tipo del sacrificio del Mesías en la cruz del Calvario. do Messias na cruz do Calvário. Conforme a Isaías capítulo 53, Conforme Isaías capítulo 53, donde nos habla onde nos fala del Mesías, do Messias, como el cordero como cordeiro que fue llevado al matadero. que foi levado ao matadouro. Ese misterio, Esse mistério, el pueblo hebreo no lo conocía. o povo hebreu não o conhecia. El pueblo hebreo estaba esperando O povo hebreu estava esperando la venida del Mesías a vinda do Messias como rey como rei para sentarse en el trono de David para sentar-se no trono y de libertar al pueblo hebreo Davi, libertar o povo hebreu del yugo romano do jugo romano, que tenía en aquel tiempo o qual estava y submetido ser establecido e ser estabelecido el reino del Mesías, el reino del Hijo de David do filho de Davi, y reinar sobre el pueblo hebreo reinar sobre o
y conquistar todas las naciones y reinar sobre el planeta Tierra completo. Y el pueblo hebreo ser colocado como la cabeza de todas las naciones, como la nación, Distrito Federal Distrito Federal del mundo entero, e todo o mundo, y Jerusalén e Jerusalém como la capital del como mundo. a capital do mundo. Pero eso está Mas isso está establecido estabelecido para el glorioso reino milenial. para o glorioso reino. Eso es para el séptimo milenio. No era para aquel tiempo. En aquel tiempo se estaba viviendo en el quinto milenio de Adán Desde Adão hacia aquel tiempo. até aquele tempo. Y estaban comenzando Estavam começando el quinto milenio. o quinto milênio. Se estaba viviendo en el primer siglo del quinto milenio. Y el quinto milenio es el primero de los días postreros delante de Dios. Porque los días postreros Os últimos días, delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros. Porque delante de Dios un día es como 1000 años para los seres humanos. Y 1000 años para los seres humanos es un día delante de Dios. De esto dio testimonio el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4. Y también el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8. Ahora podemos ver el porqué. Los apóstoles hablaban de aquel tiempo en que ellos vivían y del ministerio de Jesucristo como los días postreros. Vean ustedes vejam vocês, en Hebreos, em Hebreus, el gran apóstol San Pablo o grande apóstolo São Paulo nos dice nos diz que aquellos que días aqueles días, en que Jesús estaba predicando quando Jesus estava pregando, eran los días postreros eram os últimos y Dios estaba hablando Deus estava falando por medio de Jesús. através de Jesus. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 Hebreus capítulo 1, verso 1 dice: diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. a nós falou-nos nestes últimos días pelo Filho. Y ya han transcurrido E já transcorreram 2000 años 2000 anos de Cristo hacia acá. desde Cristo até Y San Pablo dice que aquellos días en que él vivía y en que vivió Jesús que Jesus viveu. eran los días postreros. Eram os últimos días. Dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ahora podemos ver Agora podemos ver qué son los días postreros. o que são os El día de Pentecostés, o dia do Pentecostes. también San Pedro dijo Também São Pedro que Dios había prometido por medio del profeta Joel que Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y dijo que sería para los postreros días. últimos días. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 al 20. Ahora podemos ver qué son en realidad los días postreros. Y ahora todavía estamos en los días postreros. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero delante de Dios, que es el séptimo milenio. Séptimo milenio de Adán hacia acá. Y tercer milenio de Cristo hacia acá. Así como en la semana, los días postreros son el quinto día, que es el jueves, el sexto día, que es el viernes, y el séptimo día, que es el sábado. Y de esos 3 días postreros de la semana, el día postrero de la semana, ¿cuál es? El sábado. En medio del pueblo hebreo, también ha sido llamado Também foi chamado el día del Señor. dia do Senhor. Y ese séptimo día de la semana representa el séptimo milenio. Sétimo milênio. Jesucristo dijo Jesus Cristo que el Hijo del Hombre Filho do homem, es Señor é Senhor del sábado. do sábado. Y Cristo Cristo es Señor é Senhor también del séptimo milenio, que es el día postrero delante de Dios. Y por eso establecerá su glorioso reino milenial en el séptimo milenio. sétimo milênio. Ahora, Agora, Cristo también habló de los días postreros Cristo também falou dos últimos días. y habló de la resurrección E falou de todos los creyentes en él. dos crentes nele, En el capítulo 6 no capítulo 6 de San Juan, de São João. y dijo E disse, en el verso 40, no verso y esta es de la voluntad del que me ha enviado, E a vontade do que me enviou é esta,
que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. E eu o ressuscitarei no último dia. El día postrero, O último dia, ya sabemos que es el séptimo milenio. que é o sétimo milênio. Y también E também es el tercer é milenio o terceiro milênio de Cristo desde Cristo hacia acá. até aqui. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, Se acrescentarmos ao calendário os anos que ele tem atrasado, ya estamos en el séptimo milenio, já estamos en el día postrero no último dia delante de Dios. diante de Deus. Pero no sabemos Mas não sabemos en qué año del séptimo milenio Cristo resucitará Cristo ressuscitará a los muertos creyentes en Él mortos, y nos transformará a nosotros los que vivimos y nos dará un cuerpo nuevo, e nos dará um novo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. ao corpo de Jesus Cristo. Y seremos a imagen y semejanza Imagem e semelhança del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ahora, Agora, ¿por qué porque Cristo Cristo nos va a dar un nuevo cuerpo? dará um novo corpo, Porque este cuerpo que tenemos o corpo que temos es mortal, é mortal, corruptible y temporal. corruptível e temporário, Y para vivir eternamente para viver eternamente como reyes y sacerdotes en el reino de Jesucristo, en ese reino milenial, y reinar con Él por 1000 años y luego por toda la eternidad, mil anos e a seguir eternamente. necesitamos un nuevo cuerpo. Temos de novo corpo. Ahora, Agora, le damos gracias a Dios por este cuerpo que tenemos, temos el cual ha venido o qual veio por medio através de la descendencia da descendência de Adán. de Adão. Y por eso es mortal. Por isso é que é mortal, Porque Adán y Eva, porque Adão e Eva, al pecar en el huerto de Edén, ao pecarem no horto do Éden, perdieron perderam la vida eterna a vida eterna. física, no pudieron continuar viviendo físicamente por toda la eternidad. Eternamente. No pudieron pasar Não puderam passar de un día delante de Dios diante de Deus después que pecaron. depois do pecado. Y esto E isso significa que no pudieron pasar de 1000 años anos después que pecaron. depois de ter Adán vivió solamente 930 años 930 anos. y no sabemos cuántos años vivió Eva. E não sabemos quantos Pero no podían viveu, mas não podiam pasar passar de un día de um dia durante ese día delante de Dios, durante esse dia, que es un milenio para el ser humano, milênio para o ser tenían que morir físicamente. teriam que morrer fisicamente. Y el ser humano E o ser humano perdió perdeu la vida eterna, física, perdió el derecho a la vida eterna o direito à vida, y perdió el derecho perdeu o direito a todas las bendiciones a todas as bênçãos contenidas contidas en la herencia divina na herança que Dios le había concedido Deus concederá a Adán a Adão como su hijo. como seu Como todo padre como todo pai le concede concede su herencia, sus riquezas suas riquezas a su hijo a seu filho heredero. herdeiro. Ahora, Agora, por cuanto porquanto el pecado entró o pecado entrou por un hombre a la raza humana, através de homem na raça humana, en el comienzo no começo entró la muerte a la raza humana entrou na raça humana y todo hijo e todo filho que nace por medio que nasce de la unión de un hombre y de una mujer da união de um homem e de uma mulher es un mortal. é mortal. Por eso vive Por isso vive un tiempo en la tierra. tempo na terra. Nace, Nasce, crece, cresce, estudia, estuda, trabaja, trabalha, se pone viejo envelhece, y después se muere el cuerpo físico. o corpo físico. Pero la persona Mas a pessoa no muere. Lo que murió fue el cuerpo físico. que morreu no corpo. La persona sigue viviendo A pessoa segue en otra dimensión, em outra dimensão. en la dimensión Na dimensão a la cual pertenece su espíritu. a qual seu espírito pertence. Y el espíritu E o espírito es un cuerpo como nuestro cuerpo é o físico, nosso corpo físico, pero de otra dimensión. que é de outra dimensão. O es de la quinta dimensión Ou é da quinta dimensão, o es de la sexta dimensión. ou é da sexta dimensão. Si ha nacido de nuevo, Se nasceu de tiene un cuerpo tem um corpo, teofánico, un espíritu de la sexta dimensión. sexta dimensão. Y la sexta dimensión E a sexta dimensão es el paraíso. é o paraíso. Va al paraíso a vivir Vai viver no paraíso y espera allí, e ali espera en ese cuerpo, con todos los que están allí. com todos que estão ali. Esa sexta dimensión Esta sexta dimensão tiene árboles, tem árvores, tiene aves, tiene animales, tem animais, tiene ríos, tem rios, tiene lagos. tem lagos. Es otro mundo, Esse é outro mundo. en otra dimensión. Em outra dimensão. Y tiene gente también, É outro mundo e outras personas pessoas também que han estado que estiveram siguiendo a Dios seguindo a Deus, brazo a brazo braço a braço, en la edad na
na era y dispensación e dispensação que le ha tocado que vivir. lhe correspondeu viver. Ahora, Agora, allí ni se come, ali nem se come, ni se duerme, nem se dorme, ni se trabaja, nem se trabalha, pero están esperando mas estão esperando la resurrección de los muertos en Cristo mortos em Cristo para regresar a la tierra para regressar en cuerpos eternos. Y nosotros, cuando los veamos, seremos transformados y tendremos el nuevo cuerpo. Ahora, por medio del primer Adán, obtuvimos este cuerpo mortal, corruptible y temporal, y un espíritu del mundo. Pero ahora Jesús dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo pensó en un nacimiento a través de su madre de nuevo, pero no era así. mas não era assim. Es por medio É através de creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y así la persona nace de nuevo y obtiene un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Un cuerpo teofánico parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Y comienza así e assim começa la vida eterna. a vida eterna. Comienza Começa a vivir a viver una nueva vida. uma nova. Eso es una nueva creación. Isso é uma nova criação. Cristo está llevando a cabo Cristo está realizando una nueva creación. nova criação. Él es el segundo Adán. Y así como por el primer Adán Como para o primeiro Adão, vienen los seres humanos vem os seres como mortales, mortais. por medio del segundo Adán Através do segundo Adão, vienen inmortales los hijos y hijas de Dios filhos e filhas de al creer en Cristo como nuestro Salvador y nacer de nuevo. Y obtienen el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día postrero obtendremos el cuerpo físico, eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo. de Jesus Cristo. Ahora, Agora, miren ustedes una cosa muy importante. vocês uma coisa muito importante. Cuando hemos hablado Quando falamos de que el cuerpo teofánico de Dios, llamado el ángel de Jehová, chamado anjo, en el cual apareció a Moisés, apareceu a Moisés. en una ocasión, Em uma ocasião, Moisés quiso ver el rostro de Dios. quis ver o rosto de Deus. Y Dios le dijo, E Deus disse, el ángel de Jehová le dijo, o anjo de Jeová disse, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. porque homem não me verá homem e viverá. Pero yo voy a pasar delante de ti Mas passarei diante de ti y te voy a colocar e te colocarei sobre la hendidura de la roca. na fenda da rocha Y pondré mi mano sobre ti. e colocarei minha mão sobre Te ti. cubriré con mi mano. Te cobrirei com a minha mão. Y yo pasaré proclamando el nombre de Jehová. E eu passarei proclamando o nome de Y cuando haya pasado, ao teu passado. quitaré mi mano Tirarei minha y mão verás mi espalda. e verás as minhas costas. Y ahora E agora, Moisés Moisés vio la espalda viu as costas de Dios de Deus en su cuerpo teofánico. em seu corpo. Encontramos también Encontramos também a Jacob Jacó luchando con un ángel, lutando com um anjo, un varón, un hombre, pero de otra dimensión. mas que era de outra dimensão. Y luchó toda la noche E lutou toda noite, hasta que rayaba el alba. até que a alma Y cuando rayaba el alba, ao raiar a alma, el varón le o dijo, varão disse, suéltame, solta-me, que raya el alba. a alma já O sea, tengo que irme. tenho que vir, Y Jacob dijo, yo no te dejaré hasta que no me bendigas. Estaba bien agarrado del ángel de Jehová. o anjo de Jeová. Y el ángel de Jehová E o anjo de Jeová hirió a Jacob feriu Jacó en el encaje de su muslo. na juntura da sua coxa. Y aún siendo herido E mesmo sendo ferido por el ángel, Jacob no lo soltaba. Jacó não o soltava. Cuando una persona está buscando la bendición de Dios, Buscando a bênção se tiene que agarrar bien de Dios tem que se agarrar bem de Deus. hasta recibir la bendición de Dios. Bênção de Deus. Y ahora E agora, el ángel le dice, o anjo disse, ¿cómo te llamas? como te chamas? Jacob le dice, Jacó disse, Jacob me llamo. Jacó eu me chamo. El ángel le dice, E o anjo disse, no se dirá más tu nombre Jacob, não se dirá mais o teu nome Jacó. porque has luchado con Dios y los hombres Lutaste com Deus e com os homens y has vencido. e prevaleceste. Se llamará tu nombre Israel, Chamará o teu nome Israel, o sea, príncipe con Dios. ou seja, príncipe com Si Deus. leemos en el libro de Oseas Se lermos no livro de Oséias, acerca de lo que sucedió, com relação ao que aconteceu, o sea, los detalles allí, os detalhes ali, Oseas capítulo 12, Oséias capítulo 12, nos dice nos diz con más detalles com mais detalhes lo que allí sucedió. o que sucedeu. Capítulo 12, verso 4, verso 3 al 4, Verso do 3 ao 4.
dice, diz, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. no ventre pegou o calcanhar de seu irmão e pela sua força como príncipe se ouve com Deus. Vencer al ángel de Jehová. Vencer ao anjo de Jeová. Pero ahí dice que lo venció Aí diz que o venceu con fe. com fé, Vean agarrado el ángel de Jehová, bem agarrado ao anjo de Jeová, buscando la bendición de Dios. buscando a bênção de Deus. Obtuvo la bendición de Dios. Obteve a bênção de Deus. Y cuando una persona vence, E quando uma pessoa vence, obtiene la bendición de Dios. tem a bênção de Deus. Mas Jehová, sigue diciendo, venció al ángel y prevaleció. Como o príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Lloró y le rogó. Chorou e lhe suplicou. En Betel le halló Em Betel o achou. y allí habló con nosotros. E ali falou conosco. Ahora vean, lloró también, Agora veja que chorou. buscando la bendición de Dios. Buscando a bênção de Deus. Lloró Chorou. y obtuvo la bendición de Dios. E obteve a O bênção sea de que se Deus. agarró del ángel Ou seja, que se agarrou do anjo. con sus manos, Com suas mãos, con fuerza, com con fe com y fé, llorando. chorando. Y clamó a Dios E clamou a Deus. y el ángel lo bendijo. E o anjo o abençoou. Ese ángel Este anjo es el mismo Dios é o mesmo en Deus su cuerpo teofánico. em seu corpo teofánico. Por eso en diferentes lugares es conocido como el ángel de Jehová. Como o anjo de Jeová. Y luego, E a seguir, cuando habla, quando fala, después los profetas dicen pois os profetas que fue Jehová el que le habló. o que falam. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios Que é o próprio Deus en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofánico. Un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero de la sexta dimensión. Que é da sexta dimensão. ¿Que Dios tiene un cuerpo Que Deus tem um corpo parecido a nuestro cuerpo? parecido com o nosso corpo? Claro que sí. Claro que sim. Y no solamente tiene un cuerpo de la sexta dimensión, E não somente tem um corpo da sexta sino que dimensão, también un cuerpo de carne, também um corpo de carne, el cual fue glorificado. o qual foi glorificado. Ese es el cuerpo Este é o corpo del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Ahora, Agora, miren ustedes una cosa importante. vejam vocês uma coisa importante. ¿Por qué Dios tiene un cuerpo Porque Deus tem um corpo como el nuestro, como nós, de la sexta da dimensión? sexta dimensão. No dice la Escritura A Escritura não diz que Dios creó al hombre que Deus que criou o homem a su imagen à sua imagem y a su e semejanza. à sua semelhança. Y entonces, E então, ¿a quién se parece el hombre? a quem o homem se parece? Pues a Dios. Pois com Deus. Y si el hombre se parece a Dios, E se o homem se parece com Deus, ¿a quién se va a parecer Dios? então com quem Deus irá se parecer? Al hombre, Com o homem, al ser humano, com o ser humano, en su cuerpo teofánico. em seu corpo teofânico. Él se parece Ele se parece a nosotros, conosco, pero en un cuerpo de otra dimensión. mas em um corpo de outra dimensão. Y cuando se vistió de carne humana, E quando se vestiu de carne, el ángel de Jehová, o anjo de Jeová, el ángel del o pacto, anjo da aliança, el Dios de Abraham, o Deus de de Abraão, Isaac y de Jacob, de Isaac e de como Jacó, dice Malaquías capítulo 3, em Malaquias no capítulo el cual enviaría su mensajero delante de él 3, enviaria seu mensageiro y le prepararía el camino al Señor, qual prepararia o caminho ao y luego vendría a su templo iria a seu tempo. el Señor, o sea, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Deus de Abraão, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. vós desejáis. ¿Quién vendría? Quem viria? El ángel del pacto, O anjo da aliança. luego A seguir, del precursor, depois do precursor, Juan el Bautista, prepararle el camino. preparar-lhe o caminho. Vino el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vino vestido de carne humana, vino dentro del cuerpo de carne, llamado Jesús de Nazaret. Jesus de Nazaré. Ese es Este é el Dios de Abraham, o Deus de de Abraão, Isaac y de Jacob, de Isaac e de vestido de carne humana vestido de carne. en medio del pueblo hebreo. Pero el pueblo hebreo no lo comprendió en aquel tiempo. Cuando se habla con algún rabino del pueblo hebreo con relación a la venida del Mesías y se le pregunta, ¿qué será el Mesías cuando venga? Ellos responden que será un profeta, o sea, un hombre el cual vendrá, O qual virá porque eso es lo que ellos están esperando, un profeta, para que se siente en el trono de David. trono de Davi, Tiene que venir en la forma de un hombre,
profeta como yo, os levantará el Señor vuestro Dios. A él lo oiréis. Así dijo el profeta Moisés en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. ¿Y por qué hay que oír a ese profeta? Dios dice: profeta les levantaré de en medio de vuestros hermanos como tú. Le dice a Moisés: y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que le envía. Y gracias a eso tenemos la palabra de Dios, la Biblia, que es la palabra de Dios que ha sido colocada en la boca de sus profetas, porque sus profetas son la boca de Dios en la tierra, y la voz de Dios en la tierra son sus profetas, trayendo el mensaje divino para cada edad y cada dispensación. Y dice: y él hablará todo lo que yo le mandare. Y cualquiera que no oyere lo que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Se la tiene que arreglar con Dios después. Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19. Ahora podemos ver que para caminar con Dios, brazo a brazo, hay que oír la voz de Dios. Y caminar con Dios en la edad y dispensación que está vigente en ese tiempo. Cualquier persona del tiempo de Moisés que quisiera caminar con Dios en el tiempo de Noé, no podía decir: no, yo soy un creyente de Moisés, yo voy a caminar en el mensaje de Moisés. No, tenía que caminar en el mensaje de Noé. En el tiempo de Noé hubo millones de seres humanos y hubo miles de sectas religiosas y de religiones y de ministros, y todos, por supuesto, proclamaban que tenían la verdad, porque un predicador que no esté creyendo que tiene la verdad, pues no puede continuar hacia adelante predicando. Y una religión que no crea que tiene la verdad, pues no puede seguir adelante. Y una secta religiosa que no crea que tiene la verdad, no puede seguir adelante. Todos creían que tenían la verdad. Pero de todas las miles de voces y de todas las miles de interpretaciones religiosas que hubo en el tiempo de Noé, ¿quién tenía la verdad? Solamente un hombre, el profeta Noé. Y su grupo, diríamos su iglesia, o su grupo religioso, no era grande. Solamente él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 yernas eran los creyentes en ese mensaje. Algunas personas piensan que si Dios envía un profeta grande a la tierra, toda la humanidad va a creer en él. Pero no es así. Lo muestra el caso del profeta Noé. Solamente 8 personas, incluyendo Noé, se salvaron del juicio divino que vino sobre la tierra en aquel tiempo. Y ahora el Señor Jesucristo, hablando del tiempo final, del día postrero, en la venida del Hijo del Hombre, Cristo dijo que será como en los días de Noé y como en los días de Lot. O sea que será un tiempo paralelo al tiempo de Noé y al tiempo de Lot. En el tiempo de Noé hubo un profeta dispensacional. Esa es la clase de profeta más grande que Dios envía a la tierra. ¿Saben cuántos profetas dispensacionales Dios tiene? Solamente 7 profetas dispensacionales. Pero para diferentes etapas o edades, Dios ha tenido muchos profetas. Pero profetas dispensacionales, que es el máximo de clase de profeta que Dios tiene,
Solamente somente 7 profetas. 7 profetas. Los dedos de las manos Os dedos da mão nos sobran para contar los profetas dispensacionales. contar os profetas dispensacionais. Nos sobran 3 dedos. Nos sobram 3 dedos. Ahora, Agora, ¿quiénes son esos profetas dispensacionales? quem são esses profetas dispensacionais? Son espíritus ministradores, São espíritos ministradores enviados del cielo, enviados, enviados de Dios. enviados por Deus. Son personas São pessoas en las cuales nas quais viene un espíritu teofánico vem o espírito de la sexta dimensión sexta dimensão, llamado chamado un ángel o anjo, y viene en carne humana que vem em carne humana y trae el mensaje de Dios e traz a mensagem para de el Deus, pueblo de para Dios o povo de Deus, para ese tiempo. para esse tempo. Son llamados São chamados espíritus ministradores. espíritos ministradores. En Hebreos capítulo 1, verso 14. Em Hebreus, no capítulo 1, Dios hace a sus ángeles Deus faz seus anjos espíritu espírito y a sus ministros e a seus ministros llama de fuego. chamas de fogo. Hebreos Hebreus, capítulo 1 también. capítulo 1 também. Ahora, Agora, estos profetas dispensacionales esses profetas que les mencioné, los cuales son 7, os quais são 7, son são Adán, Adão, el de la primera dispensación, o da primeira la dispensación de la inocencia, dispensação da inocência, Set, 7, el segundo, o segundo, el de la dispensación de la conciencia, o da dispensação da consciência, y el tercero, o terceiro, Noé, Noé, el profeta mensajero o profeta mensageiro, de la tercera dispensación, terceira la dispensación del gobierno humano, do governo humano, el cuarto, o quarto, el profeta o profeta y patriarca Abraham, e patriarca, el profeta de la dispensación de la promesa, o profeta da dispensação da promessa, el quinto, o quinto, el profeta o profeta de la quinta dispensación de la ley, da dispensação da lei, que es el profeta Moisés, o profeta Moisés, el sexto, sexto, el profeta de la dispensación de la gracia, dispensação da graça, nuestro amado Señor Jesucristo, amado Senhor Jesus Cristo, y el séptimo, e o sétimo, para la séptima dispensación del reino, es el ángel del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Y las cosas que Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 4, ha prometido prometeu dar a conocer dar a conhecimento a su pueblo. de seu povo. Encontramos Encontramos que son dadas a conocer são dadas ao conhecimento por el ángel del Señor Jesucristo. do anjo do Senhor. Leemos en el capítulo 4, Lemos o capítulo 4, verso verso 1. do 1. Después de esto miré, Depois dessas coisas olhei, y aquí una puerta abierta en el cielo, eis que estava uma porta aberta no y la céu, primera voz que oí como de trompeta, e a primeira voz que como de trombeta ouvira hablando conmigo, falar comigo, dijo, disse, sube acá, sobe aqui, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Hay cosas que deben suceder Há coisas que devem acontecer después de las que han sucedido depois das que já en sucederam estos 2000 años que han transcurrido de Cristo hacia acá. nos 2000 anos que transcorreram desde Cristo até aqui. O sea, Ou seja, en estos 2 días que han transcurrido nestes 2 delante de dias que Dios, transcorreram diante de Deus, Cristo hacia acá. desde Cristo Ahora até las aqui. cosas que han de suceder Agora as coisas que hão de suceder en el día postrero, no último dia, o sea, en el séptimo milenio, ou seja, no sétimo milênio, que es el tercer milenio que é o terceiro de milênio, Cristo hacia acá, desde Cristo até aqui. el día postrero O último dia, o milenio postrero, o último milênio, de los 3 milenios postreros, os 3 últimos milênios, esas cosas que van a suceder, essas coisas que vão Cristo las va a dar a conocer, Cristo as dará a conhecer, y para eso hay que subir e por isso há que subir a la etapa a etapa de la edad de la piedra da angular, era da pedra angular, la etapa a etapa donde es entrelazada onde entrelaça-se una nueva dispensación. uma nova dispensação, La dispensación del reino dispensação se entrelaza se entrelaça con la dispensación de la gracia, com a dispensação da graça, como sucedió como sucedeu en los días de Jesús, donde se estaba entrelazando la dispensación de la gracia con la dispensación de la ley. Juan el Bautista fue el último profeta de la dispensación de la ley, pero Jesús, siendo un profeta mayor que Juan,
un profeta dispensacional, fue el primero de la dispensación de la gracia. dispensação da graça. Y ahora E agora? hemos llegado al tiempo final, Chegamos ao tempo final, donde se está haciendo un entrelace quando está sendo feito dispensacional. dispensacional. Y ahora E agora? Cristo, Cristo, en Espíritu Santo, o Espírito Santo, el ángel del pacto, o anjo da aliança, el ángel de Jehová, o anjo de que Jeová, libertó al pueblo hebreo libertou o povo y lo llevó a la tierra prometida, hebreu à terra prometida. es el mismo É o mesmo que vino manifestado en carne humana, veio manifesto em carne en el velo de carne llamado Jesús, para llevar a cabo la obra de redención para realizar a obra da redenção en la cruz del Calvario. do Calvário. Misterio que todavía el pueblo hebreo no ha comprendido, Mistério que todavía o povo hebreu não compreendeu. pero lo va a comprender muy pronto, Compreenderá brevemente para poder recibir el perdón para poder receber o perdão de sus pecados. Conforme a Zacarías, conforme Zacarias, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14. capítulo 14. Porque vendrá de Sion el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Tirará de Jacó a impiedade. Dice Romanos capítulo 11, verso 25 al 28. Y esto es cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, cuando hayan entrado todos los hijos y hijas de Dios al cuerpo místico de Jesucristo. O sea, a la iglesia de Jesucristo. Cuando se completa el número de los redimidos por la sangre de Cristo, luego el pueblo hebreo tendrá la oportunidad O povo hebreu terá a oportunidade para su despertamiento espiritual. de despertamento espiritual. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos en pie como una nueva raza con vida eterna, restaurada esa nueva raza a la vida eterna, a todo lo que perdió Adán y Eva en la caída. Por eso es que para este tiempo final, para el día postrero, Jesucristo prometió la resurrección de los muertos en Cristo, creyentes en Él, y por consiguiente, la transformación de nosotros. Por eso es que para este tiempo final ha sido profetizado por Cristo y por los apóstoles que sonará la gran voz de trompeta, la trompeta final, la trompeta de Dios, Trompeta de Deus, con la cual serán llamados y juntados todos los escogidos de Dios. Jesucristo dijo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo 24, verso 31. 4, verso 31. Y en 1 Corintios capítulo 15, 1 de Coríntios, capítulo versos 50 al 56, 50 ao 50, San Pablo nos habla de la trompeta final. Porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. Vamos a ser transformados. Vamos a regresar, a ser restaurados a la vida eterna con un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Para ser transformados y los muertos en Cristo ser resucitados, estará sonando la trompeta final, esa gran voz de trompeta. ¿Y qué es esa trompeta final? O gran voz de trompeta. Recuerden que Cristo, en Apocalipsis 4, capítulo 4, leímos que nos habla con esa voz de trompeta y dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora en el capítulo 1, verso 10 al 11, veamos de quién es esa voz. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor. O sea que Juan el apóstol Ou seja, que João fue transportado foi transportado al día del Señor, ao dia do Senhor, que es el séptimo milenio, el día postrero. último dia. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. ¿Escuchó esa gran voz de trompeta? Escutou esta grande voz En el día del Señor, no dia do Senhor, que decía, que dizia: yo soy el alfa y el omega, Eu sou o Alfa, el primero y el último. o primeiro e o último. ¿Y quién es el alfa y omega? E quem é o Alfa? ¿Quién es el primero y el último? Quem é o primeiro? Nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Redentor. Es la voz de Jesucristo A voz de Jesus Cristo,
en el día postrero, en el séptimo milenio, hablándole a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero ¿por medio de quién? Estará dándonos a conocer todas estas cosas con esa gran voz de trompeta. Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, nos dice por medio de quién serán dadas a conocer todas estas cosas. Porque Jesucristo, el ángel del pacto, estará en Espíritu Santo manifestado en un instrumento que Él tendrá aquí en la tierra, a través del cual estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22, verso 6, dice quién es. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Nadie podrá comprender todas estas cosas proféticas correspondientes a este tiempo final, excepto aquellos que estarán escuchando la voz de Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Estar abriéndonos las Escrituras, pues todas las cosas que han de suceder en el día postrero ya están profetizadas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y solamente necesitamos a Jesucristo, en Espíritu Santo, en su ángel mensajero, hablándonos a través de su ángel mensajero y abriéndonos todas esas escrituras para poderlas entender. Como le abrió las escrituras a sus discípulos cuando resucitó. Escrituras que hablaban de la venida del Mesías y su muerte en la cruz del Calvario. Cosas que ellos no comprendían, porque ellos pensaban que el Mesías había venido e iba a seguir viviendo con ellos. Pero cuando les hablaba de que el Hijo del Hombre sería tomado preso, sería juzgado, sería condenado y sería crucificado y sería así matado, pero al tercer día Él resucitaría, se levantaría. Sus discípulos se ponían muy tristes. Cualquiera se pone triste cuando le habla a una persona amada y le dice, dentro de poco yo voy a morir. Le causa tristeza a su familia, a sus hijos y a sus amistades. Y eso le pasaba a los discípulos. Amaban mucho a Jesús. Jesús les dijo, no les llamaré siervos, les llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Hay personas que no les interesa conocer los misterios proféticos correspondientes al día que viven. Son personas que se colocan en la posición de siervos. Pues a los siervos no es dado a conocer las cosas de Dios, las cosas de su Señor, porque los siervos no conocen las cosas de su Señor. Pero Jesús dijo, les he llamado amigos. ¿Por qué? Porque le había dado a conocer las cosas de Dios. Y también iba a poner su vida por ellos, por sus amigos. Y ahora, Cristo dice a sus discípulos en San Mateo capítulo 13, verso 11 en adelante, cuando ellos le dicen, le preguntan, ¿por qué tú les hablas por parábolas a la gente? Por parábolas. Cristo estaba dando a conocer misterios desde la fundación del mundo. Los estaba colocando en esas parábolas y estaba cumpliendo la profecía de los salmos, donde hablaba
abriré mi boca en parábolas abrirei minha boca em parábolas, y declararé cosas ocultas declararei coisas ocultas desde la fundación. desde a fundação. Y ahora, E agora, Cristo, Cristo, por medio de parábolas, através de parábolas, habla cosas fala coisas que estaban ocultas que estavam ocultas desde la fundación. desde a fundação. Salmo 78, verso 2, Salmo 78, verso 2, es el salmo que dice é o salmo que diz: que abrirá su boca en parábolas y declarará cosas ocultas desde la fundación. falará coisas ocultas desde a fundação, Y esa profecía e esta profecia la cumplió a cumpriu. nuestro amado Señor Jesucristo. Amado Senhor Jesus Cristo. Y en las parábolas de Jesús E nas parábolas de Jesus, hay misterios há mistérios que todavía la raza humana que todavía a raça humana no ha comprendido. não compreendeu. La raza humana A raça humana piensa pensa científicamente cientificamente que el ser humano que o ser humano viene del mono vem do macaco o de algún otro animal. ou de algum outro animal. Pero la Biblia dice Mas a Bíblia diz que fue hecho que foi feito a imagen y semejanza de Dios. imagem e semelhança de Deus. Hay un misterio Há um mistério ahí en el Génesis aí em Gênesis. y Cristo en la parábola Cristo na parábola del trigo y la cizaña do trigo e do joio está hablando está falando de ese misterio desse mistério y está mostrando e está mostrando con el trigo como o trigo que hay hijos de Dios, hijos del reino. Y con la cizaña está mostrando que hay hijos del malo. Pero es un misterio mas é um mistério. de cómo vinieron los hijos de Dios y cómo vinieron los hijos del mal. Pero no tenemos tiempo para entrar en ese misterio. Entrar nesse mistério. Y ahora E agora, Cristo dice Cristo disse en el capítulo 13, no capítulo 13, verso 11, verso 10 en adelante, cuando le preguntan por qué les hablas por parábolas, eles falavam por parábolas, él respondiendo les dijo, porque vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, os mistérios do reino dos mas a ellos no es concedido. não lhes é dado. Dios es el que decide Deus é o que decide. a quién le da a conocer los misterios del reino de los cielos Quem é dado conhecer os mistérios y a quién no le da a conocer los misterios del reino de los cielos. é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesús dijo Jesus disse, en el mismo capítulo 13, verso 16 al 17 de San Mateo, 16 ao 17 de São Mateus, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven mas bem-aventurados os vossos olhos y vuestros oídos porque oyen, os vossos ouvidos porque ouvem. porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. ¿Y qué estaban oyendo ellos? E o que eles estavam ¿Y qué estaban viendo ellos? e o que eles estavam Ellos estaban oyendo el Mesías eles estavam y estaban viendo el Mesías en el cumplimiento de su primera venida. Cosas que desearon ver y oír coisas que desejaram ver e ouvir. los profetas del Antiguo Testamento, Profetas do Antigo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, Antigo Testamento, toda persona toda pessoa que leía la Escritura lia a Escritura y creía en ella. e cria nela. Y ahora, E agora, aquellos discípulos sencillos, discípulos simples, pescadores, pescadores, otros agricultores outros agricultores, y así por el estilo, assim por diante, estaban viendo estavam vendo el cumplimiento de la venida del Mesías y sabían que él era el Mesías. que ele era o Messias. Y sin embargo, E entretanto, miren ustedes, vejam vocês, en el capítulo 11 de San Mateo, 11 de São Mateus, verso 25 al 27, verso 25 ao 27, miren las palabras de Jesús. vejam as palavras de Jesus. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, y las revelaste a los niños. e as revelaste aos pequeninos. ¿Qué cosas había escondido Que coisa escondera? de los sabios y entendidos? Dos sábios e dos entendidos, La venida del Mesías, la primera venida de Cristo. primeira vinda de
¿Y quiénes eran los sabios y entendidos? Quem eram os sábios e entendidos? El concilio de la religión hebrea, O concílio da religião compuesta por 70 sabios, composta por 70 sábios, doctores en divinidad, en teología, em divindade, em teologia, y el líder máximo de todos ellos e o líder máximo era el número 71, era o número 70, que era el sumo sacerdote, o sumo sacerdote, un hombre bien educado, homem bem educado, con sus doctorados en teología, seus doutorados em teologia, un hombre homem que no tenía fallas, que não tinha falhas, y estas otras personas del concilio del Sanedrín do concílio do Sinédrio eran personas eram pessoas muy rectas muito retas y muy buenas, e muito boas, pero de todos ellos mas dentre Dios escondió Deus escolheu el misterio o mistério más grande del reino de los cielos maior do reino do céu, que estaba siendo cumplido en aquel tiempo, estava cumprindo-se na la primera venida del Mesías. primeira vinda do Messias. Y Dios ocultó ese misterio Deus ocultou esse mistério, cumpliendo su venida sua vinda, en un sencillo joven carpintero de Nazaret, jovem carpinteiro, en un obrero de la construcción. operário de construção. ¿Quién se iba a imaginar Quem iria imaginar que en un obrero de la construcción que operário de se iba a cumplir ia se cumprir la primera venida de Cristo? a primeira vinda de Cristo? Aún los discípulos de Juan el Bautista, Mesmo os discípulos de João Batista, la mayoría de ellos a maioria deles no siguió a Jesús. não seguiu Jesus. Solamente una parte de ellos siguieron a Jesús. Somente uma parte deles seguiram Jesus. Llegó la simplicidad a tal grado A simplicidade chegou a tal grau que luego de Juan el Bautista que o grupo de João Batista, anunciar que después de él vendría uno mayor que él. depois que João Batista anunciava que após ele viria um maior que ele, Y que los bautizaría con Espíritu Santo y fuego. e os batizaria com o Espírito Santo e fogo. Luego, cuando aparece esa persona mayor que Juan el Bautista, Assim, quando apareceu essa pessoa maior que João Batista, viene a donde Juan el Bautista João Batista, para que Juan el Bautista lo bautice. foram até João Batista para que João Batista o batizasse. Y viene a ser un discípulo de Juan el Bautista. Até João Batista tornou-se discípulo de João Batista. Y de uno de los discípulos de Juan el Bautista E dos discípulos de João Batista fue foi el cumplimiento de la primera venida de Cristo. a vinda de Cristo. El más grande O maior bautizó batizou o fue bautizado ou foi batizado por el menor. pelo menor. Por eso Juan decía, Por isso João dizia, yo tengo necesidad eu tenho de ser bautizado por ti. Y ahora tú vienes a mí para que yo te bautice. No, no, eso no puede ser. isso não pode ser. Y Jesús le E dice, Jesus disse, Juan, João, es necesario é necessário cumplir toda justicia. cumprir toda a justiça. Y entonces E então dejó de discutir deixou de discutir y bautizó a e Jesús. batizou Jesus. Miren la simplicidad de Dios. Vejam a simplicidade Dios oculta Deus oculta de los sabios y entendidos sábios e entendidos los misterios del reino de Dios. mistérios do reino de Deus. Y cuando es un misterio mayor, E quando é um mistério maior para una nueva dispensación, para uma nova dispensação, en donde Dios envía un profeta dispensacional, em que Deus envia um profeta dispensacional, está oculto de los sabios y entendidos está oculto dos sábios e entendidos. ese misterio Esse mistério, cuando está siendo cumplido. ao estar sendo cumprido, Y solamente por medio de ese mensajero, e é somente através do mensageiro, dando a conocer dando conhecimento, ese misterio, esse mistério, eso que Dios está cumpliendo, isso que Deus está cumprindo, es que las personas é que as pessoas pueden comprender poderão compreender todas esas cosas todas essas que estaban prometidas que estavam prometidas para ese tiempo. para esse tempo, Para ese tiempo final, para esse las cosas que deben suceder coisas que devem solamente serán comprendidas somente serão compreendidas por aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, a los cuales les será concedido conocer los misterios del reino de Dios. Habrá gentiles y habrá hebreos que tendrán la bendición de conocer ese misterio del tiempo final, alrededor del cual girará todo el programa divino para la dispensación del reino, para el establecimiento del glorioso reino milenial de nuestro amado Salvador. Dios tiene Deus tem escogidos escolhido entre los gentiles entre os gentios, y entre los hebreos. entre os hebreus. Cuando termine Ao terminar
de completar su cuerpo místico de creyentes, corpo místico de crentes, el cual es compuesto o qual é composto por gentiles y también por hebreos. também por hebreus. Luego A seguir, llamará y juntará chamará 144.000 hebreos, 12.000 de cada tribu, 12.000 de cada tribo. y eso lo hará por medio del ángel O fará através do anjo de Apocalipsis capítulo 7, do Apocalipse, que viene con el sello del Dios vivo, o sea que viene con el Espíritu Santo, que viene con Jesucristo el Espíritu Santo en él manifestado. Ese es el ángel del Señor Jesucristo, para llevar y juntar 144.000 hebreos, con el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Esa es la voz de trompeta, o gran voz de trompeta, o trompeta final. Es la voz de Cristo, hablando por medio de su ángel mensajero. El ángel que viene con el sello del Dios vivo, que viene con Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en él, en el día postrero. Esa es la promesa para la iglesia del Señor Jesucristo y para el pueblo hebreo, para el día postrero. Y Apocalipsis 22, verso 16, dice Jesús: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Un profeta mensajero dispensacional, el ángel de Jesucristo, con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo manifestado en él, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y es un profeta mensajero para todas las iglesias. Y es un profeta mensajero para el pueblo hebreo también. Y es un profeta dispensacional. Y es la primera vez que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Pero ese profeta no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, del ángel del pacto, a través del cual Jesucristo, el Espíritu Santo, estará manifestado en el día postrero, en el séptimo milenio, hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. Juan el apóstol quiso adorarlo en Apocalipsis capítulo 19, versos 6 al 10, y Apocalipsis capítulo 22, versos 6 al 10, y el ángel le dijo que no lo hiciera, que adorara a Dios, porque este ángel no es el Señor Jesucristo. Él solamente es el instrumento de Jesucristo, enviado por Jesucristo, para Jesucristo manifestarse a través de él y hablarle a su iglesia, y después hablarle al pueblo hebreo todas estas cosas que deben suceder pronto. Ahora hemos visto que hemos llegado al día postrero, al tiempo final. ¿Para qué? Para caminar con Dios, brazo a brazo, para caminar con Dios, agarrados de la mano de Dios, en este entrelace dispensacional, escuchando su voz, esa gran voz de trompeta, la voz de Cristo, a través de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y guiándonos en el camino de Dios en este tiempo final, y así siendo preparados para ser transformados y llevados a la cena de la boda del Cordero en el cielo en este día postrero, o sea, en el séptimo milenio, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, solamente falta 1 año con 9 meses para terminar el sexto milenio y por consiguiente terminar el segundo día de los días postreros delante de Dios y comenzar el día postrero delante de Dios, que es el tercer milenio de los 3 milenios postreros. Y ese tercer milenio de los 3 milenios postreros es el séptimo milenio, en el cual Cristo resucitará a los muertos en Cristo y nos transformará a nosotros que vivimos y nos llevará a la cena de la boda del Cordero. Mientras la tierra estará pasando por la gran tribulación,
que durará 3 años y medio. Y luego regresaremos con Cristo para el reino milenial, donde reinaremos con Cristo como reyes y sacerdotes en el cuerpo eterno, en el cuerpo nuevo. Con el cuerpo nuevo tendremos la posición más alta que cualquier persona pueda tener en un reino. Y será en un reino que durará por el milenio y por toda la eternidad. Y ese es el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, en donde estaremos como reyes y como sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es también el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Él es nuestro Melquisedec, sacerdote del templo que está en el cielo, sacerdote del Dios Altísimo. Y por cuanto descendemos de Melquisedec, que es Jesucristo, nosotros somos sacerdotes. Y por cuanto Él es Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores, y Rey de Salem, de Jerusalén, y Rey de Justicia, nosotros también somos reyes, los descendientes de un rey. ¿Qué son? Son los príncipes que luego reinarán como reyes. Por lo tanto, ustedes son reyes y reinas, príncipes y princesas, y también sacerdotes para ese glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque los reinos de este planeta Tierra pasarán a ser de nuestro Señor, de Jesucristo, y nosotros coherederos con Él para vivir felices con Cristo en su reino, y con un cuerpo que no se pondrá viejo. Este cuerpo mortal y corruptible lo heredamos por medio del primer Adán, pero el nuevo cuerpo lo heredamos por medio del segundo Adán, y ese cuerpo nuevo está muy cerca de llegar. Mientras tanto, continuamos caminando con Dios, agarrados de su mano, siendo guiados por Él y escuchando su voz, como un padre lleva a su niño de su mano, hablándole y guiándole por el camino. Así guió Dios al pueblo hebreo hasta llevarlos a la tierra prometida. Él les dijo, para pasar al otro lado del Jordán, que siguieran al arca. Y ahora sigamos al arca de la palabra. Sigamos lo que Dios dice en su palabra. Y sigamos agarrados de su mano, de la mano de Cristo, de la mano de Dios, escuchando también su voz y caminando felices, glorificando su nombre, cantando con júbilo y dándole gracias por sus bendiciones y por toda la revelación que Él nos da en este tiempo final, en donde nos abre las escrituras proféticas correspondientes a este tiempo final. ¿Cuántos sabían que los días postreros eran el quinto, sexto y séptimo milenio? ¿No lo sabían? Pero ahora sí lo saben. Y ahora podemos ver lo que significa que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día, y de que los días de Jesús ya eran los días postreros. ¿Ven que no hay ninguna contradicción en la Biblia? Pero necesitamos estar caminando de la mano de Dios, escuchando su voz, para poder escuchar su voz, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ahora en el programa divino nos encontramos en la parte más importante. Se llama esta etapa la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso está representada en el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón. La iglesia del Señor Jesucristo es el nuevo templo que Jesucristo está construyendo con seres humanos.
Por lo tanto, Portanto, la iglesia del Señor Jesucristo Igreja do Senhor Jesus en este tiempo final Cristo se encuentra en la construcción del lugar santísimo, lugar para morada del Señor Jesucristo en toda su plenitud. em toda a plenitude. Y esa etapa E esta etapa le corresponde corresponde a la América Latina à América Latina y al Caribe. e ao Caribe. Eso está sencillo. Isso é tão simples. Siendo la iglesia de Jesucristo el nuevo templo, De Jesus Cristo, o novo templo, ¿en qué parte estaba el lugar santísimo en el tabernáculo que construyó Moisés? em que parte do lugar santíssimo estava no tabernáculo que Moisés construiu? En el oeste. No oeste. ¿En qué parte estaba en el templo que construyó Salomón? Em que parte estava no templo de Salomão? En el oeste. No oeste. Y esa es la parte E esta é a parte del trono de Dios. do trono de Deus. Esa es la parte Esta é donde estaba el arca del pacto, que estava con el propiciatorio encima del arca del pacto, y los dos querubines de oro, y la presencia de Dios en la columna de fuego, desde donde le hablaba Moisés, y donde entraba el sumo sacerdote un día en el año para llevar a cabo la labor de la expiación, con la sangre de la expiación, da expiação. y esparcía E aspergia con su dedo com seu dedo 7 veces. 7 vezes. Ahora podemos ver Agora podemos ver que estando en el oeste del lugar santísimo, o lugar santíssimo no oeste, en la construcción da construção de la iglesia de Jesucristo, da igreja de Jesus. el lugar santísimo de ese templo espiritual corresponde al oeste, Ao oeste. y la América Latina y el Caribe América Latina e o Caribe. está en el oeste. Está no oeste. El oeste es el continente americano, O continente americano. que tiene o que está compuesto por Norteamérica, Pela América do Norte, Centroamérica, Suramérica América do Sul y el Caribe. e o Caribe. Ya en la parte norte, Na parte norte, Dios llevó a cabo la obra realizou a obra correspondiente a la séptima edad de la iglesia gentil na era da igreja. y envió al precursor de la segunda venida de Cristo, el reverendo William Branham, para los que lo quieran recibir. Para aqueles que o queiram receber. Y luego ha bajado Desceu a la América Latina y el Caribe América Latina e Caribe. para llevar a cabo la obra correspondiente al lugar santísimo del templo espiritual de la iglesia de Jesucristo. Igreja de Jesus Cristo. Y en esa labor E nesse labor, es que está Jesucristo y el Espíritu Santo en este tiempo final, construyendo con seres humanos, llamando seres humanos en este tiempo final y colocándolos en su iglesia, en la parte del lugar santísimo, para la manifestación de la plenitud de Jesucristo, del ángel del pacto, la manifestación de Dios en toda su plenitud en este tiempo final, para la resurrección de los muertos en Cristo y transformación de nosotros los que vivimos. Hemos visto que la iglesia de Jesucristo en este tiempo final se encuentra en la etapa de oro, la edad de oro. Esa es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y no era el lugar santísimo el lugar de oro. Todo estaba cubierto con oro. ¿Por qué? Porque representa la edad de oro de la iglesia de Jesucristo en el reino de Dios. No ha sido como el reino de los gentiles. El reino de los gentiles comenzó con la cabeza de oro, conforme la estatua de Nabucodonosor. Y en este tiempo final termina con los pies de hierro llenos de barro. Los pies de hierro y barro cocido. Ahora miren la diferencia que hay entre una cabeza de oro y unos pies de hierro llenos de barro. ¿Qué valen unos pies de hierro y barro cocido? No valen nada. Es más, una persona en un tiempo de lluvia que va descalzo para su casa y va caminando por un camino y está lloviendo y está todo lleno de fango. Cuando llega a la casa para entrar, la esposa le dice: un momentito, lávate los pies allá abajo.
porque me vas a enfangar toda la casa. vai me barrear toda a casa. No lo dejan entrar. Não deixam entrar. Cristo tampoco dejará entrar el reino de los gentiles, al glorioso reino milenial. O reino milenial. El capítulo 2 de Daniel, verso 34 al 45, nos narra proféticamente lo que sucederá con el reino de los gentiles en este tiempo final. Y todos los reinos pasarán a ser de nuestro amado Señor Jesucristo, en la edad de oro de la iglesia de Jesucristo. De Jesus Cristo. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para cada uno de ustedes y para mí también. Y luego esa bendición pasará al pueblo hebreo que está esperando la venida del Redentor. Está esperando la venida del Mesías. Y ellos están esperando un profeta. Cuando lo vean, Quando vejam, ellos dirán, eles dirão, este es al que nosotros estamos esperando. é o que nós estamos Verán al ángel del pacto esperando, o anjo da aliança manifestado en él manifestado en toda su plenitud. plenamente. Y eso está prometido Isso que está para este tiempo final. para este tempo. Pero antes, la bendición la tienen A bênção a tem. los escogidos de Dios, de entre los gentiles, y en donde también hay muchos hebreos Onde também há muitos hebreus escogidos de Dios. escolhidos por Deus. La América Latina y el Caribe A América Latina e Caribe está llena de hebreos, está cheia, que ni saben que son hebreos, pero que sus raíces son hebreas. mas suas raíces são hebraicas. Y han venido a la América Latina Vieram a América Latina en los tiempos de las grandes persecuciones. das grandes perseguições. Y nuestros antepasados, E os nossos antepassados, vean ustedes, vejam vocês, tuvieron que quitarse sus apellidos que mudar seus sobrenomes y sus nombres por causa de las persecuciones. Pero la América Latina y el Caribe está llena de hebreos. de hebreus. Las tribus del norte, las 10 tribus, As 10 tribos, se les llama también las tribus perdidas de Israel, as tribos perdidas, fueron esparcidas foram espalhadas y muchos e muitos ni saben que son hebreos. sabem que são hebreus. Pero la promesa es que Dios llamará al remanente hebreo. Ao remanescente También las tribus del sur, das tribos do sul, que están compuestas por Judá y Benjamín, pela de Judá e de Benjamim, también também, de entre ellos entre eles, hay en la América Latina y el Caribe. há na América Latina e Caribe. Pero las tribus Mas as tribos del sur do sul han tratado de mantener trataram de manter sus nombres seus nomes y han tratado de mantener e trataram de manter sus costumbres, seus costumes, la mayor parte de ellos. a maior parte deles. Pero también hay Mas também algunos que no pudieron que não puderam, a causa de las persecuciones das perseguições por las cuales han pasado. pelas quais passaram, Pero han dejado mas deixaram simiente semente. en la América Latina y el Caribe. América Latina e Pero Dios conoce mas Deus conhece quién es cada quien. quem é quem. El llamado final O chamado de la gran voz de trompeta grande voz de trombeta llame junta chama a todos los escogidos de Dios, todos os escolhidos de entre los gentiles entre os gentiles y de entre los hebreos. entre os hebreus. Y cuando termine E quando termina de sonar la trompeta final, soar o gran voz de a trompeta grande voz de trombeta, entre los gentiles en América Latina y el Caribe, América Latina e Caribe, sonará soará en Jerusalén, em Jerusalém, conforme a Isaías capítulo 27 capítulo 27, y verso 13. verso 13. Vamos a dejar eso quietecito ahí. Vamos deixar isso, Lo leen en sus hogares, leiam em seus lares, porque ya pasaríamos já passaria a todo lo que va a suceder tudo o que vai suceder en medio del pueblo hebreo, dentro do povo hebreu, en donde Dios usará onde Deus usará el ángel, o anjo, el ángel del Señor Jesucristo, o anjo do Senhor, ungido con el Espíritu Santo ungido pelo Espírito para esa labor para esse lado, con el pueblo hebreo. o povo hebreu, Pero Él no será para el pueblo hebreo mas ele não será para o povo hasta que no haya terminado hebreu até que não tenha Cristo, Cristo, el Espíritu Santo, el ángel del pacto, o anjo da aliança, su labor o seu valor a través de Él através dele, entre los gentiles. os gentios. Todos vamos a ser transformados Todos seremos transformados, y los muertos en Cristo van a ser resucitados. ressuscitarão Y estaremos e estaremos con cuerpos eternos. Jovencitos, vencidos. los ancianitos de la actualidad, en el nuevo cuerpo, serán jovencitos de 18, 21 años. 18 a 21 anos. Y los niños vendrán a ser jovencitos también. Também se tornarão jovens. Y los jóvenes, E os jovens pues serán jóvenes en el nuevo cuerpo, serão jovens também no novo, pero no se pondrán viejos. mas não envelhecerão.
O sea, Ou seja, que tendremos teremos juventud juventude eterna, eterna, restaurados restaurada, a la vida eterna. vida eterna. ¿Para qué? Para quê? Para vivir por toda la eternidad Viver eternamente. y reinar con Cristo como reyes y sacerdotes en ese glorioso reino milenial, Glorioso reino mesiánico, messiânico que será establecido será estabelecido en el séptimo milenio. no sétimo milênio. Y esto es Isto é, para todos, para todos, para todos para todos los que caminan con Dios os que caminham com Deus, en el tiempo que les toca vivir, no tempo que lhes corresponde viver, que caminan con Dios que caminham com Deus, agarrados de su mano, agarrados em sono, en la edad que les toca vivir na era que lhes corresponde y viver, en la dispensación e na dispensação que les toca vivir. que lhes corresponde viver. Caminemos Caminhemos con Dios, com Deus, agarrados de su mano. agarrados em sono. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten. Y nosotros los que vivimos seamos transformados. Y seamos todos llevados a la sede de la voz del Cordero. Con Cristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén. Amém Y amén. e amém. Y cuando estemos transformados, entonces veremos a nuestro amado Señor Jesucristo en su cuerpo glorificado, porque también tendremos un cuerpo glorificado. Y así seremos a su imagen y a su semejanza. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón con nosotros de nuevo para terminar nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Guarde a todos. Qué bueno ha sido escuchar la palabra en esta noche. Que bom